Dicen que hay noches que se quedan grabadas para siempre, noches que dividen tu vida en un antes y un después. Y yo tengo una de esas noches. La recuerdo con cada detalle, con cada sombra, con cada aroma. La recuerdo aunque trate de olvidarla. Y aunque me repita una y mil veces que fue un error, sé en el fondo de mi corazón que también fue la única vez en mucho tiempo que me sentí viva. Quiero empezar desde antes, porque nada ocurre de la nada. La vida no te empuja a los brazos prohibidos en un solo paso. Es un camino lento, silencioso, casi invisible, donde cada día vas perdiendo algo de ti. Así empezó mi historia. Vivía con él, con mi pareja, con ese hombre que un día me conquistó con su sonrisa, con sus detalles, con sus palabras llenas de ternura. Al principio todo era perfecto. Recuerdo cómo me esperaba en la puerta con flores, cómo se reía de mis tonterías, cómo me abrazaba tan fuerte que parecía que jamás me dejaría ir. Recuerdo viajes improvisados, noches largas de conversaciones, promesas de futuro, planes que dibujábamos en servilletas de bares. Éramos dos soñadores, dos cómplices. Pero con el tiempo, algo cambió. No de golpe, no con un trueno, sino con la lentitud de una vela que se consume sin que lo notes hasta que ya no queda nada. Los abrazos se hicieron escasos. Los «te amo» se transformaron en frases automáticas, sin brillo. La pasión se fue apagando y en su lugar quedó la rutina, el cansancio, la indiferencia. Yo intentaba mantener viva la chispa. Cocinaba su comida favorita, proponía salir, buscaba conversaciones. Pero siempre encontraba la misma respuesta, el celular en sus manos, la mirada perdida, un «más tarde» que nunca llegaba. Me acostaba a su lado cada noche, pero era como dormir junto a un desconocido. Estábamos tan cerca físicamente, y tan lejos en todo lo demás. Esa tarde en particular, yo llevaba un día bueno. Un logro pequeño en el trabajo me había alegrado y quise compartirlo. Entré a casa con una sonrisa y le conté, esperando ver un destello en sus ojos, una palabra de orgullo, un gesto de cariño. Pero él, sin apartar la mirada de su teléfono, solo murmuró: «¡Qué bien!». Y siguió. Ese «qué bien» fue como una bofetada. Como si lo que yo sentía, lo que yo vivía, no tuviera ningún valor. Me levanté, agarré mi bolso y salí sin rumbo. Necesitaba aire. Necesitaba sentirme persona. La ciudad me recibió con su bullicio contenido. Las farolas titilaban, el aire fresco de la noche me rozaba la piel, y yo caminaba como un fantasma. La gente pasaba a mi lado, parejas de la mano, grupos riendo, y yo me sentía invisible. Invisible en mi casa, invisible en la calle, invisible en mi propia vida. Y entonces, como un golpe del destino, lo vi. Él. Un viejo amigo. No un desconocido, no un extraño. Un hombre que conocía partes de mí que yo misma había olvidado. Alguien que estuvo en momentos importantes, que me escuchó cuando otros se alejaron. Hacía tiempo que no nos veíamos, pero su presencia fue como un bálsamo inmediato. Me saludó con esa sonrisa que siempre recordaba. Una sonrisa honesta, de esas que no se fingen. Y sin rodeos, me preguntó: «¿Estás bien?». Esa pregunta, tan sencilla, fue un derrumbe dentro de mí. Nadie me preguntaba eso hacía tanto tiempo, que casi olvidé lo que se sentía. Mis labios dijeron sí, pero mis ojos dijeron otra cosa. Y él lo entendió. Siempre lo entendía. Me ofreció llevarme a casa. Dudé unos segundos, pero acepté. El trayecto fue corto, pero dentro de ese auto sentí algo que no sentía en mucho tiempo: paz. Yo hablé. Le conté de mi soledad, de las discusiones silenciosas, de la indiferencia que se había vuelto mi rutina. Y él solo escuchó. No interrumpió, no juzgó, no intentó dar soluciones rápidas. Solo estuvo ahí, presente. Al llegar frente a mi puerta, me invadió un nudo en la garganta. No quería entrar. No quería enfrentarme a esa casa llena de silencio y frialdad. Así que lo invité a pasar. Un café, dije. Una excusa. Los dos sabíamos lo que significaba. La casa estaba en penumbras.
Encendí una lámpara pequeña, que arrojó una luz suave sobre la sala. Preparé el café en silencio, escuchando el goteo de la cafetera como un reloj marcando un destino inevitable. El aroma se mezclaba con el perfume de su piel, y yo sentía que el aire se volvía más espeso, más cargado. Nos sentamos en el sofá. Las tazas quedaron intactas sobre la mesa. La conversación fluyó. Recordamos viejas historias, compartimos risas que hacía años no salían de mí. Cada palabra suya era un recordatorio de lo que yo había perdido en mi relación: atención, cariño, interés. El tiempo voló. La medianoche llegó sin aviso. La sala estaba en penumbra, y entonces ocurrió. Su mano rozó la mía, un gesto tan simple y tan poderoso que hizo que todo mi cuerpo reaccionara. Lo miré. Y en sus ojos vi algo que no veía hacía mucho: deseo. Pero no era un deseo vacío, carnal solamente. Era un deseo lleno de ternura, de respeto, de contención. Una pregunta muda se instaló entre nosotros: ¿quieres esto? Mi respuesta no salió con palabras. Salió en mi respiración agitada, en mis labios que se acercaron, en mis manos que no se apartaron. Y entonces me abrazó. Ese abrazo fue un refugio, un hogar, un recordatorio de que yo aún era alguien que merecía ser amada. Caí. Caí en sus brazos como quien se rinde, como quien deja de luchar contra la marea. El primer beso fue suave, tímido, como probando un terreno prohibido. Pero después, todo se desbordó. Mis labios lo buscaron con ansias, mis manos recorrieron su rostro, su pecho, y todo lo que llevaba tanto tiempo guardado en mí explotó. La ropa se volvió un estorbo. El sofá, la sala, la casa entera fue testigo de una pasión contenida durante años. Cada caricia era un bálsamo y al mismo tiempo una herida nueva. Yo me entregué sin reservas, buscando en su piel la vida que había olvidado. Las horas pasaron sin que lo notáramos. Afuera, la ciudad dormía. Adentro, yo despertaba. Nos encontramos una y otra vez, entre susurros, entre suspiros, entre miradas que hablaban más que 1000 palabras. Y entonces llegó el amanecer. La luz dorada se filtró por las cortinas, pintando su rostro con un brillo sereno. Me miró, y en sus ojos no había reproche ni exigencia. Solo calma. Solo verdad. Se vistió en silencio. Antes de irse, me acarició la mejilla. No dijo nada. No hacía falta. Sus ojos lo dijeron todo. Me quedé sola, con el corazón dividido, con el cuerpo aún temblando, con la culpa y el deseo enredados. Y entendí algo que me persigue hasta hoy: después de sentir lo que sentí en sus brazos, el vacío en casa sería insoportable. Podría fingir, podría callar, podría seguir con la rutina. Pero nada volvería a ser igual. Caí en sus brazos en la noche. Y aunque me repita que fue un error, sé que esa noche fue también mi salvación. Porque alguien, en medio de la oscuridad, me devolvió la vida. Dicen que lo difícil no es caer en la tentación, lo difícil es lo que viene después. Y eso lo aprendí al amanecer de aquella noche. El sol entraba por las cortinas, iluminando una sala desordenada, llena de huellas de lo que había pasado. Yo estaba allí, sola, con la piel aún impregnada de su aroma, con los labios aún ardiendo por sus besos. El silencio era tan intenso que casi podía escuchar el eco de lo vivido horas antes. Me levanté despacio, recogí una camisa suya que había quedado en el suelo y la apreté contra mi pecho. Sentí un nudo en la garganta. Una mezcla de satisfacción y culpa. Una parte de mí quería congelar ese instante, vivir en él para siempre, y otra parte quería retroceder el tiempo y no cruzar nunca esa línea. Me miré al espejo. No era la misma. Mis ojos brillaban, pero mi expresión estaba cargada de preguntas. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Podía regresar a mi vida como si nada? ¿Podía volver a acostarme junto a mi pareja, fingiendo que todo seguía igual, cuando dentro de mí algo había cambiado para siempre? Ese día, al enfrentarme de nuevo a la rutina, todo me parecía distinto.
Preparé el desayuno, serví el café, escuché el sonido de las cucharas en los platos. Pero el silencio en casa era aún más frío que antes. Mi pareja me habló de cosas cotidianas, del trabajo, de cuentas que pagar, de pendientes. Yo lo escuchaba, pero en mi mente, la voz de mi amigo seguía sonando. Su risa, sus palabras, sus caricias. Me descubrí pensando en él más de lo que debía. Recordaba la forma en que me miraba, como si yo fuera importante, como si realmente me viera. Cada vez que revisaba mi teléfono, deseaba ver un mensaje suyo. Y un día, llegó. No fue un mensaje largo. Solo un: no dejo de pensar en ti. Esas 6 palabras encendieron todo de nuevo. Intenté ser fuerte. Intenté convencerme de que no debía responder, de que aquello había sido un error, un desliz. Pero mis dedos, temblorosos, escribieron lo que mi corazón gritaba. Yo tampoco. Desde entonces, empezamos a escribirnos en secreto. Mensajes cortos, ocultos, robados entre la rutina. Una complicidad clandestina que me hacía sentir viva y, al mismo tiempo, me consumía por dentro. Cada vez que escuchaba la notificación en mi celular, el corazón me latía más fuerte. Cada palabra suya era un soplo de aire fresco en mis días grises. Y, aunque intentaba resistirme, sabía que era cuestión de tiempo para que nos viéramos otra vez. Y ese momento llegó. Fue una tarde lluviosa. Me envió un mensaje. ¿Nos vemos? No había excusas, no había pretextos. Solo un deseo compartido. Me encontré con él en un café discreto, lejos de los ojos curiosos. Cuando lo vi entrar, con el cabello húmedo por la lluvia y esa sonrisa que tanto me desarmaba, sentí que el mundo se detenía. Conversamos como si no hubiera pasado nada, como si fuéramos 2 amigos de siempre. Pero debajo de la mesa, nuestras manos se buscaban, se encontraban, se apretaban. El café terminó, pero la tensión no. Salimos a la calle, la lluvia caía ligera, y en un callejón cercano, me besó de nuevo. Ese beso, mojado, urgente, fue la confirmación de que ya no había marcha atrás. Esa tarde terminamos en un pequeño hotel de la ciudad. No fue como la primera vez, cargada de sorpresa y desbordes. Esta vez fue diferente. Más lento, más íntimo, más consciente. Nos miramos a los ojos más de lo que hablamos, como si quisiéramos grabar en la memoria cada segundo juntos. Y, sin embargo, después de todo, la culpa volvía a morderme. Cuando llegué a casa esa noche, me encontré con mi pareja esperándome. Preguntó dónde había estado. Le respondí con una mentira. Lo miré a los ojos, y por primera vez me sentí una actriz en mi propia vida, interpretando un papel que ya no me pertenecía. Pasaron los días, las semanas. Lo veía en secreto, a escondidas, inventando excusas. Cada encuentro era un oasis en medio del desierto de mi relación. Pero también era una herida nueva, porque sabía que estaba traicionando, que estaba construyendo mi felicidad sobre una mentira. A veces, en la cama junto a mi pareja, cerraba los ojos y no podía evitar imaginar que era él quien me abrazaba. Me sentía cruel, me sentía hipócrita, pero también me sentía viva. Empecé a preguntarme cosas que me dolían. ¿Acaso aún amaba a mi pareja? ¿O solo amaba la idea de lo que fuimos? ¿Podía seguir con una vida que me apagaba, cuando había descubierto lo que era encenderme de nuevo? La doble vida se volvió insoportable. Y lo peor es que, aunque trataba de ocultarlo, mi pareja comenzó a notarlo. Me miraba con sospecha, con preguntas en los ojos que nunca se atrevía a pronunciar. Yo me cuidaba, borraba mensajes, inventaba horarios. Pero la tensión crecía como una sombra detrás de mí. Y ahí estoy ahora, atrapada entre 2 mundos. Uno que me da estabilidad, rutina, la vida que un día soñé construir. Y otro que me da pasión, ternura, esa chispa que me hace sentir que aún existo. Lo que empezó en una noche de soledad, lo que empezó con un café olvidado en la mesa, se convirtió en un torbellino que me arrastra cada día más fuerte. Y aunque sé que algún día todo esto tendrá consecuencias, aunque sé que tarde o temprano deberé elegir, por ahora sigo cayendo, una y otra vez, en sus brazos. Porque lo prohibido,
cuando toca el corazón, no se olvida. Y yo, aunque intente resistirme, ya estoy marcada por esa noche, por esa segunda vez, por todas las veces que sé que vendrán. Dicen que ninguna mentira dura para siempre. Que la verdad siempre encuentra un modo de salir a la luz, aunque intentes ocultarla, aunque te esfuerces en disimularla. Yo lo sabía, en lo más profundo de mi conciencia lo sabía, pero aún así quise creer que podía seguir viviendo entre dos mundos. Después de aquella segunda vez, todo cambió dentro de mí. Los mensajes en secreto se volvieron parte de mi día, casi como respirar. Despertar y encontrar su «buenos días» en mi pantalla era lo primero que me hacía sonreír. Mi pareja, en cambio, ni siquiera volteaba a mirarme al salir de la cama. El contraste era brutal. Empecé a vivir con una ansiedad constante. Cada vez que sonaba una notificación, mi corazón se aceleraba. Cada vez que me pedía que dejara el celular sobre la mesa, me invadía el miedo. Me descubrí borrando mensajes con las manos temblorosas, guardando fotos en carpetas ocultas, inventando excusas cada vez más elaboradas. Pero no se trataba solo de miedo. Había momentos en los que, aún estando en casa, mi mente se escapaba. Mientras cocinaba, lo imaginaba abrazándome por detrás. Mientras me bañaba, recordaba la forma en que sus manos recorrían mi piel. Mientras compartía una cena en silencio con mi pareja, me sorprendía deseando estar en otro lugar, en otra cama, en otro abrazo. La doble vida comenzó a pasarme factura. Dormía poco, me sentía inquieta, mis pensamientos estaban siempre divididos. Mi pareja lo notaba. No me lo decía directamente, pero lo percibía en su forma de mirarme, en los silencios incómodos, en las preguntas disfrazadas de comentarios. «¿Estás rara últimamente? ¿Pasa algo que no me quieras contar?» Yo respondía con sonrisas forzadas, con frases vagas, con un «solo estoy cansada». Pero por dentro sabía que estaba caminando sobre un hilo cada vez más delgado. Un día, después de otra tarde robada con él, llegué a casa y encontré a mi pareja sentado en el sofá, con el celular en la mano. Tenía el ceño fruncido, los ojos clavados en la pantalla. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi corazón latía tan fuerte que me costaba respirar. «¿Quién es?», me preguntó sin rodeos, levantando el teléfono y mostrándome un mensaje que no había borrado. Era un mensaje suyo. Inocente, en apariencia. No dejo de pensar en la última vez. Mi mundo se detuvo. No supe qué decir. La boca se me secó, la mente se me nubló. Busqué palabras, pero todas parecían inútiles. Él insistió, con una mezcla de rabia y dolor en la voz. «¿Quién es? ¿Qué significa esto?». En ese momento tuve dos opciones, negarlo todo o confesar. Y aunque una parte de mí quiso inventar una excusa, otra parte se cansó de tanto fingir. Bajé la mirada y, en un susurro, dije lo que nunca pensé que diría. «Es alguien que me hace sentir viva». El silencio que siguió fue insoportable. Podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el sonido lejano de un auto pasando afuera, incluso mi propia respiración entrecortada. Él se quedó mirándome, con una mezcla de incredulidad y furia. «¿Me estás diciendo que me engañaste?». No pude responder. Mis lágrimas fueron la única confesión. La discusión que siguió fue larga, llena de reproches, gritos y llanto. Me llamó mentirosa, traidora, me recordó todas las cosas que habíamos construido juntos. Yo intenté explicarle, intenté decirle que me sentía sola, que había buscado en otro lado lo que en casa ya no encontraba. Pero nada de lo que decía parecía suficiente. Esa noche no dormimos. Yo en la sala, él en la habitación. La distancia entre nosotros ya no era solo emocional, era física, concreta, irreparable. Al día siguiente, la rutina se volvió insoportable. Apenas me dirigía la palabra, y cuando lo hacía era con frases cortas, secas, cargadas de veneno. Empecé a sentir que mi hogar ya no era hogar, que las paredes me aplastaban. Y entonces, como si no pudiera evitarlo, busqué refugio de nuevo en él. Le conté lo que había pasado, le confesé que la verdad había salido a la luz. Su respuesta fue simple, pero llena de fuerza.
Estoy aquí para ti. Esa frase fue mi ancla en medio del caos. Lo vi otra vez. Y en sus brazos lloré como nunca. No solo por la culpa, sino por el alivio de no tener que fingir con él. En su pecho descargué toda mi tristeza, mi miedo, mi confusión. Y él me sostuvo, sin juzgarme, sin pedirme explicaciones. Solo estuvo. Desde entonces, mi vida se convirtió en un torbellino. Por un lado, mi pareja, con quien compartía una casa, una historia, un pasado lleno de recuerdos que ahora dolían más de lo que sanaban. Por otro lado, él, el hombre que me hacía sentir que aún era valiosa, deseada, viva. La decisión estaba ahí, flotando sobre mí como una sombra. Tarde o temprano tendría que elegir. Seguir con la vida rota que había construido, o arriesgarlo todo por un amor prohibido. Lo cierto es que, mientras escribo estas palabras, aún no tengo la respuesta. Solo sé que caí en sus brazos aquella noche, y desde entonces no he dejado de caer. Porque hay caídas que, aunque duelan, se sienten más verdaderas que cualquier estabilidad vacía. Y yo, aunque intente resistirme, ya estoy perdida en la contradicción de lo prohibido.